Bien, vamos a estar leyendo los versículos del 1 hasta el versículo número 8 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bien, vamos a estar conversando sobre esto, y lo primero que nosotros vemos establecido allí es lo que conocemos como un diseño establecido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor habla sobre este diseño suyo, compuesto por la palabra, el Espíritu, su iglesia, Él está hablando de que el diseño que Él estableció para la iglesia es un diseño de alcance. Amén. Es decir, que la iglesia no está limitada. Cuando estableció la iglesia, la estableció para que fuese una iglesia de alcance. Amén. Ahora, el alcance que nosotros vemos allí, establecida como un diseño, lo encontramos cuando el Señor Jesucristo le está hablando a ellos, a los discípulos, diciéndoles: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De hecho, el Señor empieza a hablarles a ellos de ciudades conocidas para ellos en ese tiempo, y le habla del alcance de la iglesia, que es un alcance triple. Es decir, que nosotros como iglesia sabemos que por diseño original tenemos un alcance triple. El alcance triple que nosotros vemos allí es que el Señor le habla a ellos sobre Jerusalén, que era el lugar donde ellos estaban relacionados, pero también le habla de Judea, le habla de Samaria y le habla de lo último de la tierra. Ahí vemos el alcance triple de la iglesia. ¿Por qué es triple? Porque el alcance de la iglesia tiene que ser un alcance local, tiene que ser un alcance nacional y tiene que ser un alcance mundial. Amén. Damos gracias al Señor porque dentro de esta congregación, al menos nuestra hermana Yariela es una misionera, pero fue una misionera que inició en forma local, nacional y ahora mundial. Usted no se goza en eso, no se ponga celoso. Pero esa es el alcance de la iglesia. Amén. Ha ido, por ejemplo, a lugares que quizá ella nunca pensó y que yo nunca pensé que alguien de aquí pudiera llegar. España, Colombia, Perú, Nicaragua, cuando yo no he pasado de la frontera del Darién y de Chiriquí. Pero el alcance o la visión de Dios o el diseño de Dios para su iglesia es un alcance triple. Amén, triple. Y quizás algunos aquí empiecen a desarrollarse en una forma local, sirviendo dentro de la casa del Señor,
pero con anhelos y aspiraciones por parte de un llamado divino de servir al Señor, quizás ya no tanto local, sino nacional, y si Dios le place en su voluntad, un alcance mundial. Amén. Yo conozco personas que empezaron así, y cuando he conversado con ellos, he visto que han llegado a países que realmente uno ni soñaba que pudieran llegar con el poder de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios establece la iglesia, la establece con ese diseño para que la iglesia mostrara al mundo la vida que produce el poder del evangelio. Amén. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es para que la iglesia pueda llevar la vida a todo lugar, en forma local dentro de nuestra comunidad, en forma nacional, que nosotros podamos extendernos a otras provincias, a otras áreas, a otras aldeas. Y de Dios está que de aquí salgan misioneros hacia otras naciones. Amén. Ahora, si usted no lo cree, yo pienso que usted va a estar aquí sentadito siempre acompañándome. Pero si usted lo cree, quizás Dios lo tome a usted también para esta obra. Entonces, la posesión del Espíritu, cuando Él les dice, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, luego conecta el Espíritu con una asignación o un compromiso o una responsabilidad, diciéndole, van a ser llenos del Espíritu, pero ustedes me van a ser testigos, no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí nosotros vemos cómo el hecho de que Dios vierta el Espíritu o llene con el Espíritu Santo, vierta su plenitud sobre la vida de la iglesia, debe entenderse que el Señor a través del Espíritu está capacitando a la iglesia, está capacitando a sus hijos para una labor. El hecho de dar el Espíritu no es para que usted y yo engordemos y engordemos y engordemos espiritualmente, no. El propósito del bautismo, de la llenura del poder, ahí está el Señor Jesucristo diciendo, debe ir unida la llenura, el poder que la iglesia recibe a través del Espíritu Santo, debe ir unida a la predicación del evangelio. Si la iglesia en cada culto vivimos llenándonos, vivimos saturándonos, pero no ejercitamos, no estamos cumpliendo el propósito divino de Dios. Porque va unida, te doy poder, pero para que seas testigo. Amén. Te lleno de mi plenitud y esa plenitud te compromete a ti a ser testigo, a llevar el evangelio a todo lugar. Amén. Entonces, de eso parte lo que tiene que ver con la asignación que Dios le entrega a la iglesia. Entonces, cuando el Señor llena con el Espíritu Santo a la vida de la iglesia, debe ir seguida de la proclamación del evangelio. Es decir, que esa plenitud nos va a dar a nosotros poder. Amén. Poder. Pero yo les pregunto, ¿poder para qué? El poder es una característica de la iglesia. La iglesia tiene que tener poder. La iglesia debe evidenciar el poder del Señor Jesucristo. Amén. La iglesia tiene que ver los enfermos siendo sanados. La iglesia tiene que hacer milagros. La iglesia tiene que hacer liberaciones. La iglesia tiene que hacer, hermanos, restauraciones por el poder y la palabra. Ambas cosas tienen que estar unidas. Pero si no está aconteciendo nada, algo está pasando. Entonces la palabra que el Señor nos da a nosotros es que la iglesia va a recibir poder
pero un poder para expresar el amor de Dios. El problema es que nosotros encajonamos el poder como si el poder fuera una luz que brilla, como si el poder fuera como especie solo de una unción, y no nos damos cuenta que el poder tiene que ver con expresar el amor. Amén. Hermano, estos hombres eran judíos. Y el alcance triple de la iglesia, del Señor para la iglesia, no solamente estaba incluido el pueblo judío o el pueblo hebreo, sino que estaban incluidos los gentiles. Allí estaba usted y allí estaba yo. Porque dice la palabra del Señor que usted y yo como gentiles estábamos sin esperanzas y sin Dios en el mundo, ajenos de la ciudadanía de Israel. No teníamos derecho. Y estos hombres sabían esto. Así que ellos sabían de que a través del amor ellos tenían que romper toda barrera cultural que los separaba de los gentiles. No nos pasa eso a nosotros, que somos llenos del poder, pero vemos el poder como para figurar, como para demostrar. Y no nos damos cuenta que el Señor está diciendo: te voy a llenar de lo mismo de lo cual yo fui lleno. Yo fui lleno del amor a través del Espíritu de Dios, y usted es lleno del amor a través del Espíritu de Cristo, que ha venido a morar en su interioridad. Entonces somos llenos del poder para amar. ¿Cómo manifestamos nosotros el amor a la gente? ¿Cómo lo manifestamos? Hay forma de demostrar que no amamos a alguien, pero hay forma de demostrar que amamos a alguien. Yo puedo demostrar que no amo a alguien con una actitud de rechazo. Puedo demostrar que no ame a alguna persona, quizás alejándome de esa persona. Pero el amor me lleva a mí a relacionarme, a romper toda barrera cultural que me pueda separar de las personas. El hecho que la gente por ahí que nosotros conozcamos, que anden en malos pasos, que trafican droga y esas cosas, ¿creen ustedes que cuando una persona está llena del amor de Cristo, puede pasar sin ni siquiera decirle buenas noches o buenas tardes o buenos días, muchachos? ¿No es la iglesia la que etiqueta inmediatamente a las personas? ¿No es la iglesia la que fue puesta por el Señor para que fuera luz en medio de las tinieblas, para que fuera sal que sazonara la vida de las personas con el poder del evangelio? ¿No es la iglesia la que tiene que resucitar la fe y la esperanza del hombre, del niño, del adolescente, del joven o del adulto que ha perdido quizás su rumbo de vida? No es la iglesia. Entonces nosotros demostramos que amamos a la gente, aunque sepamos lo que son. Nuestro deber es dar la palabra, porque estamos llenos del amor de Dios, y la parte de Dios es transformar las vidas. Yo no transformo a nadie. Yo solo soy un vehículo, un medio que el Espíritu Santo utiliza. Entonces, ¿por qué yo tengo que juzgar la obra de Dios en los demás? Hay mucha gente que nosotros, por ejemplo, no damos nada por ello. Pero ¿no será que Dios está esperando que nosotros vayamos a ello para convertirlo en un profeta, para convertirlo en un maestro, para convertirlo en un evangelista, para convertirlo en un pastor o en un apóstol? Hay mucha gente así. Así me tildaban a mí. Yo fui etiquetado, pero hoy día me presento como una prueba viva de lo que es el poder de Dios en la vida de un hombre que no es nada. Amén. Así que la palabra del Señor nos llena el espíritu para que nosotros seamos llenos del amor, poder para amar. Y ellos necesitaban
el poder del Espíritu para amar a los gentiles. Amén. Con las cuales no se relacionaban. Para poder entender que el evangelio no era de ellos. El evangelio es divino y el evangelio es para comunicarlo donde se necesita. Así que cuando el Señor dice serán llenos de poder, no solamente para amar, sino para vivir en unidad. Puede que nosotros, quizás algunos de nosotros no estemos de acuerdo en un pensamiento. Puede que algunos de nosotros no estemos de acuerdo en una idea. Pero eso no significa que tenemos que estar divididos. Podemos pensar en forma diferente y no obstante, a través del único Espíritu de Cristo podemos estar unidos. Y Él vino a traer eso, la unidad. Vino a crear ese sentido de unidad entre nosotros, porque sin un sentido de unidad no podemos alcanzar absolutamente nada. Por eso trajo, voy a darles poder, no solo para que vivan en amor, sino para que vivan en unidad. Amén. El poder. Entonces el poder es una característica de la iglesia del Señor. Pero debemos entender que ese poder es para expresar, debe ir unida a la proclamación del evangelio. Él nos da poder para manifestar el poder de Dios. Van a recibir poder. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, los brujos no los estaban esperando a Él. Los hechiceros no estaban esperando a Jesucristo. No, realmente lo que estaba esperando a Jesucristo era el espíritu religioso. Era el espíritu de idolatría. Ustedes no encuentran en las Sagradas Escrituras cómo reiteradamente Él censura a los fariseos por sus tradiciones, por sus ritos, por sus ceremonias vacías y muertas. Los censura. Entonces nosotros encontramos que el Señor lo primero que es enfrentar es al espíritu religioso. Y les da poder para enfrentar ese espíritu. Amén. Lo religioso, la idolatría, no debe hallar cabida dentro de la casa del Señor. No debe hallar cabida. Y lo llena de poder precisamente para enfrentar primeramente ese poder. Amén. Yo no puedo estar, hermano, enfrentando a los brujos. Yo no puedo estar enfrentando a los espiritistas, a los que practican el satanismo, cuando en realidad estoy atado a la religiosidad, a normas. Y muchas veces hay que romper con ese sentido falso de lealtad. Pero sin embargo, el poder vino para romper ese sentido falso de lealtad. Amén. Luego enfrentar lo que es el mundo de las tinieblas. Amén. Nosotros estamos rodeados de gente que no gustan de la iglesia, que no gustan de los matrimonios, que no gustan de las familias cristianas. Y aunque ustedes no sepan, se levantan. Mire, casualmente allá en Vistahermosa en esta semana, uno de las casas de nuestros hermanos, la hermana le decía, mi esposa decía, yo siento como una fuerza no puedo explicar, y una situación pesada en su casa, y como que el orden de su casa como que de repente se estaba como perdiendo. ¿Y qué sucede? Que en esta situación uno de sus hijos empieza a caminar por un patio no muy lejos de la casa, y ¿qué halla? Halla un entierro y encuentra nombres escritos allí.
ahí está la estrella de David, lo que llaman la estrella de David. Está una cruz invertida hacia abajo y otros símbolos, aparte de algunos nombres escritos allí. El poder que del Señor nos dio a través del Espíritu es para confrontar el reino de las tinieblas. El poder del Espíritu es para ejercer la autoridad y el dominio en el nombre de Jesús. Amén. Para romper, para anular. Y el problema es que muchos de nosotros, al ser levantados en este sistema tradicionalista, religioso, muchas veces no podemos pensar más allá que estas cosas existen, porque nos sentimos limitados. Nuestras oraciones son superficiales, cuando deben ser oraciones más profundas, más aguerridas. Amén. Es una batalla espiritual, una batalla campal, donde sabemos la existencia de Dios y de su reino, pero también sabemos de la existencia de Satanás y su reino. Y el poder es para eso. Amén. Entonces, cuando Él dice te voy a dar poder, nos habla a nosotros de que nos va a llenar del fruto. ¿Qué haría usted si una persona llega a su casa a venderle jabón y le dice te vendo este jabón, pero usted se le queda viendo las manos y sus manos están todas llenas de grasa y usted le ve la ropa toda sucia y usted lo ve todo así andrajoso y él está vendiendo jabón? ¿Qué haría usted? ¿Le compraría usted jabón? Lo primero que usted pensaría es, pero ¿por qué no lava su ropa? ¿Por qué no se lava con ese jabón? ¿Qué pensaría de usted de un cristiano que le habla a otra persona de la nueva persona en Cristo, de lo que uno debe ser en Cristo, pero su vida es totalmente distinta, llevando una vida de esclavitud y de derrota espiritual? ¿Aceptaría a alguien a Cristo con ese testimonio y con ese ejemplo? No movemos a nadie. Amén. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver primero el amor, la vivencia y la manifestación del poder. Amén. No solamente a través del fruto, sino también demostración a través de los dones del Espíritu. Miren, hermano, habrán situaciones donde la ciencia médica no va a poder hacer absolutamente nada, y es allí donde la iglesia interviene para decirles: apártense de ustedes de aquí, ahora viene el poder de Dios a través de la iglesia. El poder que ha venido a través del Espíritu no es para tenerlo colgando aquí en el cuello como un adorno, es para utilizarlo, es para ir a las necesidades, es para atrevernos a orar por la gente. Amén. Entonces es importante que nosotros veamos la forma como Dios habla. Dice: recibiréis y me seréis. Son palabras claves. Recibiréis y me seréis. Palabras clave que el Señor aquí está mencionando para la proclamación del evangelio del reino de Cristo. Es decir, que señala que su poder a la vida suya y a la vida mía viene a través de dos canales: el Espíritu y la palabra. Amén. El Espíritu y la palabra. Si hay Espíritu pero no hay palabra, seremos una iglesia de bulla, de escándalo y de ruido. Hablemos en género de lengua. Pero si yo hablo en lengua, yo adoro, pero no soy movido por el amor para ir a los que no tienen a Cristo, soy como una trompeta que suena o como címbalo que retiñe. El Espíritu y la palabra.
recibiréis, me seréis con su palabra. Amén. Entonces nosotros tampoco podemos ser una iglesia que es solo palabra y no es espíritu. Amén. Ambos extremos. Si todo es espíritu, pero hay una ignorancia escritural en la vida de la iglesia, vamos a sentir que nuestro culto es llegar simplemente a gritar. La iglesia tiene que ser conocida. Créanme, hermano, no por nuestros gritos, no por nuestra forma de adorar, tiene que ser conocida por el poder del amor de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. El mundo quiere ver manifestaciones, gestos de amor de la iglesia hacia ellos. Eso es lo que transforma y cambia y rompe esquemas en la vida de la gente. Ellos nos escuchan domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras miércoles. Pero también se preguntan: ¿y cuándo esa gente va a llegar a nosotros? Queremos que ellos lleguen, pero la palabra no dice que ellos tienen que llegar. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscarlo. Ustedes me van a ser testigos. Y cuando la iglesia estaba conforme, tranquila, en el aposento alto, siendo llenos y siendo llenos y siendo llenos, adorando y adorando, adorando, al Señor no le gustó eso, porque ese no es su diseño. No, Dios es poderoso. Amén. Ahí no valió que dijeran: Señor, toma el control de la persecución. Dios lo permitió, porque dice la palabra que los que eran perseguidos iban predicando el evangelio en todo lugar por donde estaban pasando. El Señor se valió de un medio. Hermano, no esperemos que Dios se valga de medio para sacarnos de las cuatro paredes en la cual nosotros estamos envueltos. ¿Qué estamos esperando? Crisis, adversidades, índole de problemas por todas clases, para que el Señor nos empuje entonces hacia afuera. ¿Qué estamos esperando? Debemos saber que el diseño que el Señor estableció tiene que ser el Espíritu y la palabra. Amén. No solamente una iglesia que conoce el poder de Dios a través del Espíritu, en sentir el cosquilleo, el romance que el Espíritu nos da a nosotros, sino conocer la palabra. No ser una iglesia que conoce solo la palabra, pero no tenemos del Espíritu. El diseño de Dios es que su iglesia conozca el poder del Espíritu, pero también el poder de su palabra. Amén. No somos solamente bulla, no somos solamente escritura, somos espíritu y somos palabra también. El Espíritu emplea la palabra para hacerla viva en el corazón del hombre. Por eso, si yo tengo palabra pero no tengo el Espíritu, ¿qué herramienta le puedo dar al Espíritu Santo para que utilice su palabra y traiga conversiones y traiga transformaciones a la vida de la gente? El Espíritu va a utilizar la palabra, pero la palabra también necesita el poder del Espíritu. ¿Me doy a entender, hermano? La palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor está hablando de una combinación del Espíritu y la palabra. Es lo que hace que la luz del Evangelio brille a través de la iglesia. Una combinación poderosísima. Amén. Por eso es importante meterte con la palabra. Es un deleite. Es algo que uno pasa
horas y el tiempo se le fue. Y uno cuando va a ver, uno se da cuenta que no has avanzado mucho, pero cuando miras te das cuenta que ese poquito produjo un deleite que te hizo recorrer muchos otros lugares. Pero también es importante meterte con el Espíritu. Amén. Esa es la savia que trae vida a la vida nuestra. Cuando nosotros pensamos en iniciar el trabajo evangelístico, le oramos a Dios primero. Vista Hermosa tiene muchos sectores. El que traficaba estaba parado allí con su gorrita, escuchando la palabra. Escuchando la palabra. ¿Usted no cree que esto es maravilloso? El hermano que vive ahí nos dijo a nosotros: hermanos, pastores, no dejen de predicar la palabra aquí. Sigan viniendo sábado tras sábado. Desde el primer día que se predicó la palabra de aquí, este lugar ha empezado a cambiar. Ya no se está dando lo que antes se daba. Antes uno no podía salir a la calle, antes uno no podía estar a esta hora. Pero mire lo que está haciendo. ¿Saben qué? Los muchachos están arrinconados allí en una casa escuchando la palabra. El sábado, creo, anterior, él nos dijo a nosotros: no voy a poder estar, pero la vecina me dijo a mí: yo le doy la luz a ellos para que ellos conecten el equipo, pero por favor que sigan predicando la palabra. ¿Qué hace la iglesia tanto encerrada? Queremos que la gente venga, pero es necesario salir bajo la unción, bajo el poder, bajo la guía, bajo la dirección, en el discernimiento del Espíritu de Dios, para obrar a través del Espíritu, no solamente palabra, sino poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. Cuando yo fui a ustedes, yo no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse cuando estaba entre ustedes no conocer a nada, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Y luego dice: fue en demostración del poder de Dios, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es cuando solamente queremos ser palabra. Nos volvemos muy expertos, muy conocedores, muy dogmáticos, muy exégetas, pero no hay un respaldo del Espíritu para que tome esa palabra y la haga viva. Y aquí está lo peligroso, porque si yo me vuelvo palabra, me puedo volver de una mente a otra mente, pero de mi espíritu no conecto al espíritu de la gente. Cuando Dios dejó el Espíritu es por algo, es porque el Espíritu Santo es imprescindible. Sin Él nosotros seríamos como una oveja en medio de una montaña o en medio de una selva. Lo necesitamos. Sin Él seríamos como un barco sin brújula en medio de alta mar. Amén, hermanos. Hola, aleluya. Mire lo que hizo el representante Nelson Vergara. Nos llamó a todos los pastores de la zona de la 24, 40 y pico de pastores. Allí la iglesia de Benecer, iglesias de Dios, de la profecía, la cuadrangular, palabra de vida eterna, todos allí. Nos hizo un desayuno, gracias a Dios comí bien, salí bien lleno, llevé para lonche. Nos llenó el hombre. Pero él dice: la situación en la 24, las instituciones y el gobierno no tienen la respuesta. Los he llamado a ustedes pastores porque la iglesia es la que tiene la respuesta. Es la iglesia la que tiene la respuesta. Y yo he aprendido la lección y sé que tengo que trabajar con las iglesias. Tuvimos una marcha en la zona de la 24, luego hubo un desfile de la juventud en la 24, luego cerramos en el gimnasio de la Junta Comunal con todos los pastores. El representante se dio la palabra. ¿Sabe lo que está pasando?
Dios está revolucionando el mundo con el poder de su palabra y con el poder de su espíritu. Nosotros no podemos quedarnos atrás. O nos lanzamos o no lanzamos. Pero no podemos vivir con miedos ocultos de que yo no sé, que yo no puedo, que hoy para mañana. Mire, hermanos, si usted hace grandes esfuerzos para levantarse 3, 4 de la mañana, preparar comida para irse a su trabajo, por favor, ¿usted no cree que la obra merece más que eso? Amén. Esfuerzos. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros que la proclamación del evangelio es tarea de toda la iglesia y de todo líder y de todo discípulo, de todo adorador, de todo pastor, en fin. Es una función que cada uno lo debe hacer como un aspecto supremo de adoración al Señor. Mi mayor adoración no es no estar aquí, levantar mi mano, llenarme, hablar en géneros, todo eso bienvenido. Forma parte del culto cristiano, pero si todo se queda allí, no estamos haciendo nada. Yo lo tengo que tomar como mi tarea suprema, como una forma de adoración a Dios. Amén. Porque ¿cuál es la máxima prueba de adoración? El servicio a Dios. Es nuestra mayor forma de adoración al Señor. Entonces por eso es importante que nosotros veamos la importancia de lo que el Señor dice en su palabra. La tarea de la proclamación demanda lo siguiente. Cuando el Señor les dice a ellos, ustedes me van a ser testigos, Él está hablando de que ellos tenían que hacer una proclamación pública y continua. Amén. Ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a tener que salir de estas 4 paredes. Porque lo que yo le estoy pidiendo a ustedes es una proclamación, pero no interna, sino pública. ¿Por qué? Porque lo público me exige a mí, lo público lo exigen a ustedes. Porque lo público me voy a exponer a la mirada de todos, a la persona de todos, de gente que me conoce y de gente que no me conoce. Y el desafío va a estar en mí, de que yo me voy a exponer con una palabra de poder y yo tengo que estar viviendo lo que estoy predicando. Amén. ¿Se atreve usted a evangelizar en su comunidad? ¿Se atreve usted a evangelizar a su vecina de al lado, al vecino de al lado? ¿Se atreve? Gracias a Dios por los amenes, pero hay muchos que no lo pueden hacer porque están en discordia con los vecinos. Es una proclamación pública donde el Señor está exigiendo de ellos un estilo de vida irreprensible, intachable. Sé ejemplo de la palabra que tú vas a predicar. Amén. No que nos escondamos. Entonces el Señor está hablando, me van a ser testigos. Proclamación pública, continua, de Jesús como Señor y como Salvador. Qué poderoso es esto, poderlo presentar como Señor y Salvador, sabiendo que primeramente Él es mi Señor y es mi Salvador. Una presentación en todo lugar, continua. En las calles, en los parques, en las escaleras, en sitios donde hay pecado. Algunos dicen, yo no entro allí. Esa gente allí, ay, usted no los conoce. En sitio de pecado. Ahí el Señor nos manda a predicar el evangelio. Amén. Ustedes me van a hacer testigo. Está hablando de que hay que formar personas. Amén. Formar. Eso lo dice el Marcos 16, Mateo 28, enseñándole que guarden todas las cosas, hagan discípulos, hablen la palabra.
Hay gente dentro de la iglesia que tienen ministerios pastorales. Oye, pero el pastor está más sano que nunca. Está duro que el viejo se muera. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Pero hay otros que no tienen que esperar que el pastor se jubile o se muera. ¿Por qué no salimos a abrir? ¿No les gusta? ¿Por qué no lo hacemos? Y esos ministerios se van colocando. Pablo decía, lo he llenado todo con el evangelio. Amén. Me seréis tiene que ver con misiones. Estamos esperando que venga el gringo. Estamos esperando que venga el argentino, el chileno, el peruano. ¿Y qué pasó con usted? ¿Por qué estamos dependiendo de los gringos? Que vengan a traernos. ¿Y qué pasó aquí? Con nosotros los panameños, con nosotros los pulidistas, número 2. ¿Qué pasó? ¿No es para nosotros también la invitación a que yo no fije mi imagen en el norte, sino que vea que Dios de aquí puede levantar de diferentes congregaciones? Amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros veamos que este es un diseño de Dios. Y si nosotros como iglesia no cumplimos este diseño, entonces como iglesia nosotros estamos fallando en hacer la obra de Dios, en hacer lo que Él nos mandó a nosotros. Amén. Y el problema está que cuando uno violenta un diseño, pareciera que todo se queda allí. Pero no. Cada vez que se violenta un diseño de Dios, se inicia un proceso de muerte. Eso es lo que tiene que ver con el diseño. Muchos no lo saben. Por eso de diseño, pero si supieran, cuando se violenta, se inicia un síndrome de muerte. Yo puedo ser predicador, alguien puede ser un músico, uno puede ser otro maestro, otro evangelista, y pueden que algunos estén siendo bendecidos todavía por la unción que hay en uno, pero tarde que temprano el síndrome de muerte ha iniciado y la vida empieza a cortarse porque se rompió un diseño divino de parte del Señor. Amén. Amén, hermanos. Es como la pareja. Él nos diseñó en esta forma. Pero cuando yo no guardo este diseño y yo busco por allá, se inicia un proceso de muerte porque violenté el diseño original de Dios. ¿Me doy a entender? Puede que yo siga oculto con la chomba, con la chola, puede, y tenga conocimiento de la palabra y siga dando conocimiento. Por eso les decía, palabra es necesario, espíritu también. Amén. Y pueden que algunos sean bendecidos todavía porque hay algo como un remanente, pero tarde que temprano uno se seca. Hay mucha gente así y eso es triste. Han perdido la unción porque han descuidado el diseño de Dios. Amén. El hecho de que yo sea pastor no me hace exento de que yo no le tenga que hablar a otros de Cristo. Nadie se escapa. Amén, hermanos. Nadie. Yo pensaba que uno podía escaparse, pero nadie se escapa. Todos tenemos que hacerlo. Hablar de Jesús. Por eso es importante que nosotros veamos cómo el Señor se mueve. El poder del amor a través del fruto.
el poder, hermano, de la vivencia a través de nuestra unidad. El poder de Dios en demostración a través de los dones del Espíritu que Él deposita en la vida de cada uno de nosotros. Amén. El poder del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante cumplir la asignación. Soy lleno, pero para algo. Y debo saber qué es la unción, cuál es la importancia de la unción, cuál es el propósito de la unción, cuál es el beneficio de la unción, para que todo no quede en saltadera y en regocijo y como ahí, para que todo no se quede allí. Nos vamos hasta que volvemos el próximo culto, para que todo no se quede allí. Yo tengo que manejar que la unción. Amén, hermanos. Que la unción, el propósito, el beneficio y la importancia de esta unción. Su propósito es llevar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Cuántos se enrolan? ¿Cuántos están dispuestos, hermano? ¿Cuántos? ¿Saben que para la iglesia es más fácil organizar un paseo? Nos organizamos rapidito. El bus tal, la hora tal, lugar tal. Fácil nos armamos. Decimos, vamos a salir a las 10 de la noche y desde las 4 de la mañana ya algunos están despiertos. Y a las 5 están llamando al pastor y están llamando por dónde viene el bus. Pero para esta tarea que cada cual debe ofrecer como una adoración, vamos a evangelizar tal lugar, tal hora. No te llegan. No te llegan. Pero entonces hay un signo de interrogación en la vida de uno. Porque uno se pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están los que vi el día domingo que eran un tizón, un fuego, un volcán? ¿Me doy a entender? ¿Dónde están los que estaban el miércoles, en este caso Vitermosa, para que no digan, la está con nosotros, pastor, la tiene con nosotros? No, yo no la tengo con ustedes. El Señor la tiene con ustedes y conmigo. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde? Es fácil decir, yo estudio, yo trabajo, yo esto. Podemos decirlo, hermano. Créame, yo puedo decirle que yo estoy cansado, agotado. Yo puedo decirles, pero mañana yo voy a estar parado allá hablando de Cristo. Porque no voy a dejar pasar esta oportunidad y esta puerta que el Señor abre al ministerio. Amén. Entonces es difícil organizarnos. Decimos el grupo de evangelismo. Por favor. Ahí está la pareja. Ahí están los niños. Ahí están las danzas. Ahí está familia. Ahí están todos los ministerios de la iglesia. Yo no puedo decir porque yo soy familia, porque yo soy pareja, no, lo mío es esto. Olvídense de eso. Le estoy diciendo que no podemos presentarnos al cielo creyendo que estábamos haciendo algo. Yo aprendí desde que me convertí que Dios me hizo un llamado para salvación. Pero juntamente con ese llamado para salvación, me hizo el llamado para servicio. Yo no puedo desconectar la salvación con el servicio a Dios. No se puede separar. Créanme, si se pudiera yo le dijera, pero lea la Biblia. Todos los que fueron salvos tuvieron carga, pasión, fervor,
por llevar el evangelio. Concluyo diciendo que tal era la magnitud y la pesada carga que Pablo llegó a decir: ay de mí, ay. Y cuando la palabra dice ay, no es un simple ay, sino un ay de lamento, un ay que puede visualizar juicios divinos de parte de Dios por no cumplir algo asignado. Él dice: ay de mí si no predicara el evangelio. Amén. Por eso, iglesia, seamos llenos del Espíritu. Sigamos rebosando en el poder del Espíritu. Yo soy uno de los que me gozo en el poder del Espíritu, pero también tengo un compromiso con la palabra y tengo un compromiso con las personas. Amén. Hablar de Cristo. Ojalá la próxima vez que nos reunamos para ir a evangelizar, seamos multitudes. Y que nadie me diga: no, es que Dios no salva con multitudes. Pues Dios quiere que sí haya multitudes, porque murió por todos. Señor, queremos que estas bancas se llenen, estas sillas se llenen, Señor, pero necesitamos que tú nos impulse hacia afuera. Señor, ayúdanos a que lo hagamos voluntariamente. Y si no estamos dispuestos a hacerlo voluntariamente, Señor, Padre eterno, porque ponemos como excusa el trabajo, porque ponemos como excusa los hijos, porque ponemos como excusa los quehaceres de la casa, Señor, tú eres Dios. Tú puedes entonces quitar todo lo que es un estorbo para que nosotros hagamos tu voluntad. Entonces, Señor, quita la casa, quita los hijos, quita el trabajo, y así no habrá excusa en la vida nuestra, Señor, para presentar delante de ti. Señor, yo sé que tú eres severo y yo te conozco a ti, Señor Dios Todopoderoso, que tú no toleras el pecado, que tú no toleras las excusas. Y por eso, Señor, te hablo a ti, Señor, en la inspiración del Espíritu Santo, que tienes toda la libertad, Señor, para actuar con nosotros como debe ser, Señor. Señor, si no lo hacemos voluntariamente, entonces, Dios Padre eterno, utilizas los métodos, utiliza los medios que tú quieres utilizar, Señor. Te damos toda la libertad a ti. Y los que creen esto dicen: